La mañana estaba extrañamente tranquila. Amarca, de 5 años, aferraba sus pequeñas insignias descoloridas, con las esquinas deshilachadas y el asa deshilachada por años de uso. Su ropa estaba apenas cosida, tejida a mano y rota en varios sitios. Sus pequeños pies estaban hinchados de caminar descalza. Pero no se quejó. Confiaba en la mujer que la guiaba, la única figura materna que conocía, aunque nunca sintiera su cariño. Sandra miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la estuviera observando. Acababa de amanecer, demasiado temprano para que los vecinos estuvieran fuera. Lo había planeado con cuidado. Condujo un marcador más allá del estrecho sendero del pueblo, alejándose de la ruta habitual hacia el arroyo y adentrándose en el bosque. «¿Estamos cerca del arroyo?», preguntó Amaca, con su vocecita temblorosa a medida que los arbustos se volvían más densos y oscuros. Sandra no respondió. Tenía los labios apretados, la mirada fría. Pasó una hora. A Amaca le temblaban las piernas. Ya no veía la luz del sol con claridad, solo se filtraba entre los árboles altos. Los pájaros cantaban ruidosamente en lo alto, como si le advirtieran. De repente, Sandra se detuvo. «Aquí está», murmuró. Se sacó una bolsa de rotulador del hombro y la dejó caer junto a un arbusto espeso. Entonces, sin previo aviso, empujó a la niña hacia atrás, hacia el arbusto. Un rotulador cayó sobre las hojas secas, rascándole el brazo con una espina. Gritó, pero Sandra no se inmutó. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. «Tía Sandra, por favor, espera. No me dejes», gritó Amaca, arrastrándose tras ella. Sandra no miró atrás. Ni una sola vez. Eso fue lo último que Amaca vio. La espalda de Sandra, desapareciendo entre los árboles mientras las lágrimas le nublaban los ojos. El bosque se tragó a la niña. 3 meses antes, Adana, la madre de Amaca, siempre había sido una mujer amable y alegre. Muchos en el pueblo la querían, siempre cantando mientras machacaba ñame o iba a buscar agua al arroyo. Pero una mañana, todo cambió. Sandra, su coesposa, le ofreció un plato de gachas de ñame. «Come, hermana», dijo sonriendo. «Has trabajado demasiado hoy». Adana dudó, pero no quería parecer grosera. Comió. 1 hora después, se agarró el estómago con dolor. Abrió los ojos de par en par y se desplomó. Para cuando los vecinos entraron corriendo, ya le salía espuma por la comisura de la boca. Se fue antes de que su esposo, el señor Jonathan, pudiera regresar de su jornada de taxista. Nadie pudo probar nada, pero todos susurraban. Sabían que algo no iba bien. Adana no murió así como así. Y así, la pequeña Amaca, de 1 año, quedó en manos de Sandra, una mujer que no había dado a luz y que lamentaba profundamente criar al hijo de otra mujer. Los años pasaron. Una marcadora se convirtió en la criada. Barría el terreno antes del amanecer. Iba a buscar agua, lavaba la ropa y cocinaba arroz mientras Sandra se pintaba las uñas. Los vecinos veían cómo Sandra trataba a la niña, pero no sabían cómo intervenir. Jonathan, su padre, nunca estaba en casa. Conducía su taxi desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Cada vez que le preguntaba a Sandra, ella decía, «Es terca. Por eso la corrijo a menudo». Pero él lo sabía. Simplemente no sabía qué hacer. Rezaba para que Sandra cambiara hasta esa fatídica mañana. Cuando Sandra regresó al pueblo, su rapero estaba empapado. Rompió a llorar delante de los vecinos. «Fui al arroyo con una marcadora. Me di la vuelta 1 minuto y ya no estaba». Lloró. Se había ido. La busqué por todas partes. La llamé por su nombre. Había desaparecido. Los vecinos se reunieron, preocupados pero inseguros. ¿Podría una niña de 5 años desaparecer sola? No había señales de ella. No había huellas fuera del sendero. No se oían gritos. Algunos aldeanos volvieron a susurrar. Algunos miraron a Sandra de reojo, pero no tenían pruebas.
Cuando Jonathan llegó a casa esa noche, casi se desplomó del susto. Te dije que la trataras como a tuya, dijo, con lágrimas en los ojos. Hice lo que pude, lloró Sandra, apretando con fuerza su bata. No sé qué pasó. Esa noche, Jonathan no durmió. Sandra tampoco, pero por razones diferentes. De vuelta en el bosque, habían pasado horas. Amarca estaba sentada acurrucada bajo un árbol, temblando, con los labios resecos. No había comido desde la noche anterior. Lloró hasta que se le quebró la voz y solo sobrevivió con unos pocos mangos. Los sonidos de los monos y los pájaros llenaron el bosque y las sombras se extendieron al caer la noche. Estuvo sola hasta que ocurrió un milagro. Mecha, un granjero local, llegó con un cuchillo colgado al hombro. Había venido a ver cómo estaba su campo de ñame. Vio movimiento en la hierba y se quedó paralizado. Al apartar los arbustos, encontró a la niña apenas despierta, con el rostro cubierto de lágrimas y polvo. Dios, jadeó. ¿Quién eres? ¿Pequeña? Por favor, ayúdame, susurró. Sin dudarlo, Emma la envolvió con su bufanda y la sacó. Esa misma noche, llamó a su hermano menor, George, un acaudalado empresario de Enyugu que llevaba 12 años casado sin tener hijos. Dijiste que querías un hijo y respondiste, Dios te acaba de dar uno. A la mañana siguiente, George y su esposa llegaron en una camioneta negra. En el momento en que su esposa vio una lápida, rompió a llorar y se arrodilló a su lado. Es la indicada, dijo, sosteniendo la pequeña mano de la niña. La criaremos como si fuera nuestra. La llevaron a la ciudad, contrataron a una niñera, la matricularon en una escuela privada y le dieron amor, algo que nunca había conocido. Pocos años después, se graduó de la escuela secundaria y se convirtió en médica después de graduarse de la Facultad de Medicina. Pero en el pueblo, Jonathan se sentaba afuera de su casa todas las noches, mirando el sendero que conducía al arroyo, con esperanza, esperando. Una parte de él no podía aceptar que simplemente faltara una lápida. Una parte de él creía que Sandra había hecho algo terrible. Simplemente no tenía pruebas. Pero el destino aún no había terminado. Una tarde, años después, Jonathan llevó a un hombre en su taxi. Empezaron a hablar. Surgió el tema de los niños desaparecidos. Mi hija desapareció hace muchos años. Jonathan dijo, tenía 5 años. Su nombre era una marca. No dejé de buscar. El hombre a su lado se quedó rígido. Su mirada se volvió lentamente hacia Jonathan. ¿Qué? ¿En qué año fue? Preguntó. Jonathan se lo contó. Señor, dijo el hombre. Creo que sé dónde está su hija. Fundido a negro. En el momento en que Emma bajó del taxi y miró a Jonathan a los ojos, el mundo pareció detenerse. El ruido de la calle, el zumbido de la gente que pasaba y el sonido de otros taxis se desvanecieron en el silencio. Dijiste que su nombre era Hacha, repitió. Su voz era baja. Cuidado. Sí, respondió Jonathan. Una marca. Tenía 5 años. Desapareció una mañana cuando Sandra dijo que la llevó al arroyo. Los labios de Mecha se separaron ligeramente como si hubiera recibido una comprensión demasiado grande para procesarla de una vez. Señor, encontré a una niña en el bosque hace años. Estaba llorando, asustada, llevaba la ropa rota, dijo que alguien la dejó allí. Su nombre era una marca. Las manos de Jonathan empezaron a temblar sobre el volante. La llevé a casa, continuó Emma, y llamé a mi hermano George. Él y su esposa la adoptaron. La llevaron a Enugu. El corazón de Jonathan latía con fuerza en su pecho. Por favor, dime que esto no es un error. Que está bien, que está viva. Está más que viva, dijo Emma con una leve sonrisa. Ahora es médica. Se graduó el año pasado de la universidad. Jonathan se recostó en su asiento, con los ojos llenos de lágrimas. Dios, pensé que estaba muerta. La lloré todos los días. Sabía que algo no iba bien cuando me contaste tu historia.
dijo Emma, poniéndole una mano firme en el hombro. Ven conmigo. Vamos a verla. Te lo mereces. 2 días después, en Ciudad Yugu, Jonathan salió del coche. Le temblaban ligeramente las rodillas al contemplar la moderna casa de 2 pisos que tenía delante. El recinto estaba bordeado de flores, y una pequeña camioneta plateada estaba estacionada bajo un toldo. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras una meca lo guiaba por las escaleras. Dentro, el aire era fresco y olía ligeramente a vainilla. Jonathan oyó pasos acercándose y entonces la vio. Amaka entró en la sala con un vaso de agua en la mano. Era alta, elegante, con el cabello recogido en un moño. Vestía una blusa azul cielo y pantalones oscuros. En cuanto sus ojos se encontraron con los de él, sus pasos se ralentizaron. Tío Amecha, dijo confundida. ¿Quién es? Amea dio un paso al frente. Es tu padre. Amarca se quedó paralizada. Jonathan avanzó lentamente, con las manos temblorosas. Soy yo. Soy tu padre, Jonathan. Sus ojos se abrieron de par en par. Parpadeó. 1 vez, 2 veces. No, susurró. Me abandonaste. Dejaste que me llevara al arroyo y me dejara morir. No, lloró Jonathan, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo. No lo sabía. No sabía qué hacía. Creí a Sandra cuando dijo que te habías perdido. Te busqué por todas partes. Te lloré. Todos los días. Tenía 5 años, dijo Amaka con la voz temblorosa. Y simplemente me abandonó. Como un saco de basura. Me dijo que habías desaparecido. Lloró. Me mintió. Pero sabía que algo andaba mal. Nunca me rendí. Pregúntale a cualquiera en el pueblo. Pregunté por ti todos los días. Hubo silencio. Su respiración era temblorosa. Luego, lentamente, se sentó, con las manos apretadas sobre las rodillas. Cuéntamelo todo, dijo. Desde el principio, Jonathan lo hizo. Le contó sobre la mañana en que murió su madre, Adana. Sobre cómo Sandra le entregó la comida que acabó con su vida. Cómo Adana lloró de dolor y murió antes de que él pudiera regresar del trabajo. Cómo cambió Sandra después de eso. Cómo le rogó que amara a un marcador como a su propio hijo. Cómo esperaba y rezaba para que cambiara. Te trataba como a una sirvienta, dijo Jonathan con la voz cargada de culpa. Pero pensé que tal vez el tiempo ablandaría su corazón. Y entonces dijo, desapareciste y le creí. Te fallé, Amaka. Amarca permaneció en silencio. Su madre adoptiva entró silenciosamente y le puso las manos sobre los hombros. No tienes que decidir ahora, dijo en voz baja. Solo respira. De vuelta en el pueblo, Sandra no tenía ni idea de que su pesadilla estaba a punto de comenzar. Estaba barriendo el recinto cuando Jonathan cruzó la puerta. El corazón le dio un vuelco. Algo en sus ojos parecía diferente. «Has vuelto temprano», dijo. Preguntó. ¿Encontraste algo? Jonathan dejó caer su bolso al suelo y sacó un sobre marrón. Esta, dijo con frialdad, es tu carta de divorcio. Los ojos de Sandra se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Por qué? Encontré un marcador. La escoba de Sandra se cayó. ¿Qué acabas de decir? Dije, la encontré. Está viva. La dejaste morir en el bosque, ¿verdad? Pero no murió. Vivió. Creció. Se convirtió en algo más de lo que podrías haber imaginado. Y ahora sé la verdad. Sandra se arrodilló. Por favor, Jonathan, era joven. Fui una insensata. Pensé que se interponía en el camino de mis propios hijos, que nunca tuve. Todos los herbolarios me decían lo mismo, que a menos que la trajera de vuelta y pidiera perdón, nunca tendría un hijo. Rompió a llorar. La busqué. Jonathan, sí. Regresé al bosque, con la esperanza de encontrarla con alguien. Lo he perdido todo. Mi tienda, mis ahorros, mi salud. Por favor, no me eches. No tengo a nadie más.
Jonathan apretó la mandíbula. Pero tuviste el coraje de tirar a una niña de 5 años como si fuera basura. Me quedé ciego. Ella sollozó. Pero me arrepiento de todo. Por favor, déjame conocerla. Déjame decirle que lo siento antes de morir. Jonathan apartó la mirada. Sus ojos ardían de dolor y rabia. La conocerás, pero no porque te lo merezcas. Porque yo se lo pedí. Y ella aceptó. Sandra se quedó sin aliento. 2 semanas después, había un letrero al borde de la propiedad familiar. No había vuelto en años. La imagen familiar de los caminos polvorientos y las casas de barro la llenó de emociones que no podía nombrar. Su corazón latía con fuerza al pasar junto a los vecinos. Muchos la miraban fijamente, incapaces de creer que la mujer bien vestida que salía de una camioneta negra fuera la misma niña que solía ir a buscar agua descalza. Sandra esperaba bajo el mango, arrodillada, con la bata llena de polvo y los ojos hinchados. Al ver una señal, estalló en un llanto fuerte. Hija mía, por favor, perdóname. Por favor. Amarca la miró en silencio un buen rato. Me tiraste al monte, dijo finalmente. Ni siquiera miraste atrás. Sandra se golpeó el pecho y gimió. He sufrido. No me queda nada. Mi vientre está vacío. No pude dar a luz. Mi negocio se acabó. Mi paz se acabó. Todas dijeron lo mismo. Solo tu perdón puede darme paz. Los ojos de Amarca se llenaron de lágrimas, pero no parpadeó. No te lo mereces, susurró. Pero no te perdono por ti. Te perdono por mí. Sandra levantó la vista, confundida. Necesito paz, dijo Amarca. He cargado con esta herida demasiado tiempo. Te perdono, no porque lo sientas, sino porque quiero seguir adelante. Necesito cerrar este capítulo. Sandra se derrumbó en sollozos, pero Jonathan cumplió su palabra. A pesar de sus lágrimas, firmó los papeles del divorcio y le entregó una pequeña bolsa de nylon. Ya no puedes vivir aquí, dijo. Sin ningún sitio a donde ir, Sandra empacó lo poco que tenía y se mudó a un pueblo cercano. Construyó un refugio improvisado con madera y envoltorios rotos. Sobrevivió mendigando en los mercados locales. Una radiante mañana de sábado, una mujer que llevaba una camioneta a visitar a su padre. Su todoterreno se detuvo en un kiosco. Bajó la ventanilla para comprar agua embotellada. Una mujer cansada, con la piel quemada por el sol y un envoltorio roto, cojeó hacia ella. Por favor, hija mía, suplicó la mujer. ¿Algo de comer? No he comido desde ayer. Una mujer que llevaba una camioneta agarró su billetera. Entonces sus miradas se cruzaron. Sandra se quedó paralizada. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La misma niña a la que una vez tiró fue quien le ofreció ayuda. Los ojos de Amarca se clavaron en la mujer que estaba de pie junto a la ventanilla de su camioneta. Los labios secos, los ojos hundidos, el envoltorio descolorido colgando de su delgado cuerpo. Amarca no la reconoció al principio hasta que la miró a los ojos. Esos mismos ojos que una vez vio mirándola fríamente mientras se adentraban en el bosque. Su corazón se paró. La botella de agua que tenía en la mano resbaló y cayó en su regazo, empapándole la falda, pero ni siquiera se inmutó. Sandra, de pie a pocos metros de distancia, se quedó paralizada, con las rodillas temblando al igual que sus labios. Miró el cristal tintado, sin saber si sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Pero cuando el cristal bajó lentamente, revelando claramente el rostro de Amarca bajo la luz del sol, sus rodillas se doblaron. «Un marcador», susurró. Amarca la miró fijamente. «Tranquila, tranquila, demasiado tranquila». Fue Sandra quien se quebró primero. Cayó de rodillas allí mismo, sobre la grava del camino. «Por favor. Soy yo, Sandra. No sabía que eras tú. Lo siento. Por favor, hija mía, perdóname de nuevo. No te reconocí». Un rótulo salió lentamente del coche. Su chófer se adelantó de inmediato, pero ella levantó la mano.
Está bien. Caminó hacia Sandra, sin decir una palabra. Su sola presencia hizo que Sandra se estremeciera. Sandra siguió llorando. No sabía que la vida terminaría así. No tengo nada, ni siquiera un hogar. Pero mírate. Yo sí me miré. Hamaca dijo finalmente, con voz fría y clara. Me miraba a mí misma todos los días. Despertaba en la casa de un extraño, preguntándome por qué mi propia sangre me había abandonado en el bosque. El cuerpo de Sandra se estremecía con sollozos. Fui una tonta. Tenía miedo de nunca tener un C. Y la idea de criar a la hija de otra mujer me atormentaba. Pensé que si me deshacía de ti, Dios me recompensaría con la mía. Dios no bendice la maldad, respondió Amarca. Sandra asintió, llorando con más fuerza. Lo perdí todo. Después de echarte, mi tienda se incendió. Mi dinero se esfumó. Fui de herbolario en herbolario. Todos decían lo mismo, que nunca tendré un hijo a menos que la chica a la que hice daño me perdone. Pero ahora incluso esa esperanza se ha esfumado. Tengo 50 años. Vivo en una tienda de campaña. Solo como cuando mendigo. Hubo una larga pausa. El corazón de Amarca se encogió. No la conmovió el sufrimiento de Sandra. La conmovió la parte de sí misma que aún recordaba el dolor. La parte de ella que aún tenía cicatrices que nadie más podía ver. Entonces hizo algo inesperado. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso. «Hay dinero aquí», dijo. «Suficiente para que dejes de mendigar y empieces algo pequeño. No quiero volver a verte mendigando en el camino». Sandra levantó la vista, con los ojos abiertos por la incredulidad. Tú, me ayudarás. No por ti, respondió Hamaca, sino por la niña que dejaste en el bosque, la que sobrevivió. La que necesitaba saber que es mejor que el dolor que le causaste. Sandra tomó el sobre con manos temblorosas y lo sostuvo contra su pecho, sollozando. Gracias. Gracias. Hamaca se giró para irse, pero Sandra la llamó. Hamaca, ¿me aceptarás alguna vez? Aunque solo sea como una mujer que te hizo daño, no como una madre. Hamaca se giró. Su rostro era indescifrable. Todavía no lo sé, dijo. Tal vez algún día, tal vez nunca, pero te perdoné y rezo para que encuentres la paz con eso. Entró en la camioneta, subió la ventanilla y se fue. Sandra permaneció de rodillas, con el sobre apretado contra el pecho, llorando, no solo por el dinero, sino porque la persona a la que una vez desechó era ahora la única razón por la que podía vivir con dignidad. De vuelta en la ciudad, más tarde esa noche, Amarca se sentó con sus padres adoptivos. Les contó todo lo sucedido en la carretera. Su madre, la señora George, le apretó la mano con fuerza. Hiciste lo correcto, dijo con dulzura. Perdonar no significa olvidar. Solo significa elegir la paz sobre el dolor. ¿Pero por qué todavía duele?, preguntó Hamaca, con lágrimas en los ojos. Pensé que el perdón sería mejor que esto. Porque las heridas no desaparecen solo porque perdonaste, dijo su padre. Pero lo que hiciste hoy demuestra que eres más fuerte que esas heridas. La abrazaron fuerte como para evitar que cayera. Separados. Y por primera vez en mucho tiempo, Hamaca dejó caer sus lágrimas libremente. No lágrimas de dolor, sino de liberación. Una semana después, en la aldea, corrió como la pólvora la noticia de que Sandra, la mujer que una vez arrojó a un niño al bosque, había sido vista mendigando y luego rescatada por el mismo niño que intentó destruir. Algunos aldeanos negaron con la cabeza. Dios tiene su camino, murmuraron. Nunca duerme. Otros susurraban sobre el karma. Pero Sandra ya no caminaba con orgullo. Caminaba en silencio, con respeto y con la cabeza gacha. Usó el dinero para comenzar un pequeño negocio de mesa, tostando maíz y vendiendo plátanos cerca del cruce de aldeas. No era mucho, pero la salvaba del hambre. Y cada vez que veía pasar a un niño, le ofrecía agua o comida. Sabía que nunca desharía sus pecados,
pero era su forma de hacer las paces con la vida que una vez desperdició. Mientras tanto, en la ciudad, la historia de su marcador comenzó a extenderse más allá de su pequeño círculo. Una joven que surgió del arbusto para convertirse en médico. La gente quería saber más. Los medios de comunicación comenzaron a contactarla. Las escuelas la invitaron a hablar. Los niños de orfanatos la miraban con admiración. Y en el fondo, Amarca comenzó a comprender algo poderoso. Su historia ya no era solo suya. Era una luz para quienes aún se perdían en la oscuridad. Pero el viaje aún no había terminado. Aún quedaban secretos enterrados en el pasado. Aún quedaban puertas sin abrir. Y un día, alguien llamaría a la puerta que lo sacudiría todo de nuevo. Habían pasado meses desde aquel inolvidable encuentro en la carretera entre Amarca y Sandra. La vida había seguido adelante, pero algo en el corazón de Amarca aún se sentía inquieto. Había perdonado, sí, pero sanar era un viaje, no un momento. Amarca ahora trabajaba como médica residente en uno de los mejores hospitales universitarios de Enyugu. Sus pacientes amaban sus manos suaves y su cálida sonrisa. Sus colegas admiraban su silenciosa fortaleza. Pero había noches en las que se sentaba sola en su apartamento, mirando por la ventana, perdida. En la niebla del recuerdo. Hasta que una tarde lluviosa de jueves, llegó una carta. Era un viejo sobre marrón con su nombre escrito con letra temblorosa. Sin remitente, sin sello, solo el doctor Amaka Jonathan garabateado en tinta negra. El corazón le dio un vuelco. Lo abrió y encontró 3 hojas amarillentas dobladas dentro. La primera página decía, a la niña a la que hice daño. Hay algo que nunca le dije a nadie. De vuelta en el pueblo, Sandra estaba sentada en el suelo de su pequeña choza de una habitación en el pueblo vecino. Su puesto de venta de maíz ahora tenía una sombrilla rota para protegerse, gracias al último dinero que Amaka le había dado. Había escrito la carta con manos temblorosas, sin saber si debía enviarla. Pero un extraño peso la oprimía el corazón cada noche, una verdad que ya no podía guardarse para sí misma. Porque lo que nunca le contó a nadie fue esto. No actuó sola. Esa mañana, hace 15 años, antes de guiar a un peatón al bosque, Sandra recibió una visita. Una mujer llamada Mama Ajicon, del pueblo, como poderosa herbolaria y partera, estaba sentada en la sala de Sandra. Había venido con noticias del reino espiritual. Nunca tendrás un hijo, le dijo a Sandra. Su voz era seca como la brisa. A menos que el espíritu de la primera esposa sea removido. El rostro de Sandra palideció. ¿Qué quieres decir? Dejó atrás a un hijo. Ese hijo lleva su espíritu. Debes deshacerte de ella o tu útero quedará encerrado para siempre. Sandra le había rogado por otra solución. Pero Mama Ik simplemente le entregó una bolsa. Ponle esto en la comida si quieres que enferme y desaparezca sola. Si lo quieres rápido, llévala al bosque. Sandra estaba al borde de la locura. Dividida entre el miedo y los celos, eligió el bosque. Pero lo que la atormentó todos estos años no fue solo el hecho de dejar a Makite. Fue el hecho de que alguien le dijo que lo hiciera, y ella lo creyó, pensando que la haría dar a luz y tener un hijo propio. Pero eso nunca sucedió. Nunca concibió. Un marcador leyó la carta de nuevo, esta vez más despacio. Cada línea se sentía como un cuchillo deslizándose por viejas heridas. La confesión era más que solo culpa. Era una revelación. Alguien más había empujado a Sandra a actuar. Alguien en el pueblo. Alguien que seguía vivo. Cogió el teléfono y llamó a Emma. Necesito ir al pueblo, dijo con firmeza. Hay algo que necesito descubrir. En el momento en que la camioneta de un marcador entró en la plaza del pueblo, la gente se detuvo. Las madres tocaron a sus hijos para que miraran. Los ancianos sentados bajo el árbol murmuraban. Ya no era solo aquella chica de antaño. Era la doctora Amara, la que regresó del bosque, la que perdonó, pero esta vez no estaba allí para perdonar. Estaba allí para confrontar el pasado.
Jonathan la recibió con cariño. Su barba era ahora más canosa, pero su sonrisa aún se reflejaba en sus ojos. «Estoy orgulloso de ti», dijo, abrazándola. «Te has vuelto más fuerte que todos nosotros». Ella asintió. «Necesito hablar con Sandra. Está en el pueblo de al lado». Él dijo, «¿Seguro que estás lista?» «Sí». «Y después, quiero ver a mamá Yagé». Sandra parecía mayor de lo que era. La vida había marcado profundamente su rostro, y sus ojos ya no tenían el fuego que antaño tenían. Recibió a Amaka con manos temblorosas. «Recibí tu carta», dijo Amaka, de pie frente a ella. Sandra bajó la mirada. «Tenía que decírtelo. Mereces saberlo». «¿Por qué no dijiste esto cuando te visité?» «Porque todavía tenía miedo y vergüenza. Pero algo me decía que hasta que no lo supieras todo, mi alma no descansaría». Amaka respiró hondo. «¿Dónde puedo encontrar a esta mamá?» Sandra abrió mucho los ojos. «No puedes ir allí. No es alguien a quien solo se visita». «Necesito respuestas», dijo Amaka con calma. «Necesito paz». Sandra dudó y luego le dio indicaciones. «Ten cuidado», le advirtió. «Ella ve cosas». El santuario de Mama Ajik en el bosque era una pequeña choza de barro cubierta de palmeras con extrañas marcas en las paredes y humo saliendo de una hoguera extinguida. Una anciana estaba sentada en una estera, de espaldas a la puerta. «Sabía que vendrías», dijo sin darse la vuelta. Amaka se quedó paralizada. «¿Cómo lo hiciste?» «Veo muchas cosas, hija de Adana». Mama Ike dijo con voz áspera. «Viniste a preguntar por qué le dije a Sandra que te echara». Amaka dio un paso al frente. «Sí». «¿Por qué?» «Porque tu madre era más fuerte de lo que aparentaba. Se interpuso en el camino de cosas que tu familia nunca comprendió». «¿De qué hablas?», preguntó Amaka con voz aguda. Mamá Ajik se giró lentamente, con la mirada nublada por la edad, pero penetrante por la sabiduría. «Se suponía que tu madre, Adana, lideraría a las mujeres de Umuik en una rebelión contra los ancianos. Estaba organizándose, hablando, fortaleciéndose. Su muerte no fue un accidente». Amaka abrió mucho los ojos. «La envenenaste, ¿verdad?» «No tenía por qué hacerlo», dijo mamá Ike en voz baja. «Solo le di a Sandra las hierbas. Ella hizo el resto. Pero le advertí. El espíritu de una madre que muere injustamente no descansa. Por eso el vientre de Sandra estaba cerrado. Por eso te perdonaron la vida. Una marca temblaba ahora. Destruiste a mi familia. Yo protegí a la mía». La anciana siseó. «Me lo ordenaron. Hice lo que me pidieron. Pero el destino no muere en el bosque». Hubo silencio. Solo el canto de los pájaros en los árboles. Amaka se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Jonathan paseaba por el patio cuando Amaka regresó. «¿Qué pasó?», preguntó. La voz de Amaka era distante. «Es más profundo de lo que pensábamos, papá. Mi madre fue el objetivo, y yo. Se suponía que también sería una carrera». Jonathan se sentó lentamente en el banco de madera. Sus manos se aferraron a sus rodillas. «Con fuerza. Entonces tu supervivencia no fue suerte», susurró. «Fue divina». Un marcador miró hacia las estrellas. Sandra pudo haberme lanzado. Se adentró en el bosque, pero alguien más empezó esto, y creo que no he oído hablar más de ello. Jonathan extendió la mano y le tomó la suya. «Entonces lo atravesaremos juntos». Pero justo cuando la noche se aquietaba, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Se miraron. «¿Quién será a estas horas?», preguntó Jonathan. Amaka se levantó y abrió la puerta. Allí estaba un desconocido con una foto polvorienta de Adana. «No me conoces», dijo el hombre. «Pero conocí a tu madre, y creo que estás en peligro otra vez». La lluvia acababa de empezar a caer, suave, constante y silenciosa, cuando un marcador abrió la puerta. El hombre que estaba allí parecía haber caminado mucho.
Su ropa estaba húmeda y polvorienta. Le temblaban las manos al sostener una foto desgastada, con los bordes curvados y suaves por el tiempo. En la foto aparecía una versión más joven de la madre de Adana Amaka. Estaba de pie con un grupo de mujeres, todas con pancartas, con expresiones feroces y decididas. Amarca la miró fijamente, con la respiración entrecortada. ¿De dónde sacaste esto? Yo formaba parte de su movimiento, dijo el hombre. Me llamo Oena. Entonces era maestra de escuela. Tu madre fue la única mujer lo suficientemente valiente como para desafiar a los ancianos que controlaban esta aldea. Jonathan salió a la lluvia con los ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando? Ovina los miró. Tu esposa, Adana, estaba organizando a las mujeres para luchar por los derechos sobre la tierra, por la educación, por el derecho a heredar lo que sus maridos dejaron atrás. Los ancianos le temían. Amaka aferró la foto. Dices que no solo murió envenenada. La silenciaron. Sí. Oena asintió. Y Sandra, fue utilizada, manipulada. Pensó que solo se estaba deshaciendo de una rival, pero formaba parte de algo mucho más oscuro. Jonathan respiró lenta y dolorosamente. Todos estos años, y nunca lo supe. Se aseguraron de ello, dijo Ovina. Pero ahora saben que estás viva y que eres su hija, la que no pudieron matar en el bosque. Los ojos de Amarca se oscurecieron. ¿Quiénes son? El Consejo de Ancianos, susurró Avena. Todavía existen. Silenciosos, poderosos, ocultos. Pero cuando vi tu nombre en las noticias, Dr. Jonathan, la chica que sobrevivió, supe que tenía que advertirte. No olvidan ni perdonan. Al día siguiente, Amarca estaba frente a la plaza del pueblo, micrófono en mano. Era un evento del Día de la Mujer organizado por el consejo local. La comunidad la había invitado a hablar sobre salud y educación, pero su corazón ardía con algo más urgente. Se acercó al micrófono, calmando la voz. Buenas tardes. Mi nombre es Amaka Jonathan. Algunos de ustedes conocieron a mi madre, Adana. Muchos saben lo que me pasó de niña, pero lo que no saben es que mi madre murió luchando por este pueblo. Y la silenciaron. Jadeos resonaron entre la multitud. Sobreviví al monte, pero no lo hice para permanecer en silencio. Perdono a mi madrastra, pero no ignoraré las manos que la controlaron. Debemos descubrir la verdad. Por mi madre, por tus hijas, por cada mujer a la que se le dijo que se sentara y guardara silencio, los susurros se convirtieron en murmullos. Algunos ancianos se removieron incómodos, pero otros aplaudieron. Y luego se unieron más, y pronto toda la plaza resonó en aplausos. Amarca se irguió. El mismo fuego que una vez ardió en la voz de su madre ahora ardía en la suya. Esa noche, en casa de Jonathan, Amaka se sentó con sus padres adoptivos y Jonathan bajo la luz de la luna. Un mecha también se había unido a ellos, sentado tranquilamente en el escalón. Comieron ñame asado y compartieron historias sobre Adana. Ella solía cantar a viva voz mientras cocinaba, como siempre insistía en ayudar primero a las familias más pobres. Estaría orgullosa de ti, dijo Jonathan en voz baja. Amarca sonrió levemente. Espero que sepa que nunca me rendí. Hubo un momento de silencio. Entonces Jonathan metió la mano en una pequeña caja de madera y le entregó algo. Un collar tejido con cuentas de coral con un pequeño medallón de plata en el centro. Este era de tu madre, dijo. Lo usaba cada vez que se paraba frente a las mujeres. Lo llamaba su escudo. Un rotulador abrió el medallón. Dentro había una pequeña foto de ella misma de bebé acurrucada en los brazos de su madre. La apretó contra su pecho. Un mes después, Sandra, ahora vestida más decentemente y ya no mendigando, se sentó tranquilamente en un banco cerca del mercado. Con el pequeño negocio, Amaka la ayudó a empezar. Ahora vendía pan y fruta. No hablaba mucho, pero cada niño que pasaba recibía un plátano gratis. Había cambiado, pero las cicatrices en su corazón permanecían. Una tarde, una niña se le acercó con una nota.
Tía, alguien me dijo que te diera esto. Sandra la abrió. Simplemente decía, que el pasado sea una lección, no una prisión. Hamaca. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Un año después, en Enyugu, Hamaca subió al escenario de una conferencia nacional. Su fundación, el Proyecto Adana, acababa de ser lanzada, dedicada a empoderar a las niñas rurales, denunciar el abuso y honrar el legado de las mujeres silenciadas por el miedo. Mientras hablaba, su voz era tranquila pero firme. Me arrojaron al monte. Pero salí más fuerte. Mi dolor se convirtió en mí. Y hoy hablo no solo por mí, sino por cada niña que alguna vez se sintió no deseada, no querida y no escuchada. Los flashes de las cámaras. La gente se puso de pie. Y en la primera fila, Jonathan se secó los ojos con un pañuelo, sonriendo con orgullo. De vuelta en el pueblo, Sandra vivía en una pequeña habitación junto a la iglesia, donde ayudaba a las mujeres del pueblo a barrer y limpiar antes del servicio. Ya no mendigaba. Ya no gritaba. Su cabello se había vuelto completamente gris, su cuerpo más delgado, pero cada día caminaba hasta la plaza del pueblo y le daba pan a un niño. Todavía la atormentaban sus decisiones, pero ahora las cargaba en silencio, no como maldiciones, sino como recordatorios, porque ahora entendía. La pequeña huérfana que intentó borrar se convirtió en la luz que nunca pudo apagar. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? ¿Desde dónde la ves? Si te gusta esta historia, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para ver más historias interesantes.